Bueno, yo soy Amparo Nítoli, bueno, estudio acá en la Facu de Artes, estoy en mi anteúltimo año. eh, y bueno, pude formar parte de este hermoso proyecto que, bueno, formé parte del área de locaciones, eh, que se encarga de conseguir los lugares para grabar, más que nada los lugares públicos. Eh, y bueno, pude como llegar a esa oportunidad un poco como por azar, que bueno, necesitaban eh, grabar, o sea, hicieron un scouting, que el scouting es cuando se saca fotos y se analiza el lugar, en un lugar ahí de Buenos Aires, eh, donde, bueno, también estaba mi vieja justo trabajando y a partir de eso es que nada, ella viene con la noticia a casa del chisme de, bueno, estaba por grabar el Eternauta, que esto y lo otro, y ahí es cuando se me prende un poco la lamparita de decir, bueno, podré llegar como a algún lado con esto o no. Y bueno, ahí nos pusimos como a buscar los contactos y eso. Y bueno, pude mandar mi currículum. eh, y nada, como después de 2 meses me contestaron. Y nada, lo que ellos me dijeron era que lo que más necesitaban era asistente de locaciones, que el equipo ya estaba como todo conformado. Eh, y, y bueno, nada, pude empezar a participar a partir de eso. La verdad que yo estaba como muy nerviosa porque no sabía cómo iba a ser el ambiente, cómo eh, se me iba como a tratar a partir de venir de La Plata y todo. Y la verdad que fue como un buen ambiente laboral. Eh, y, y nada, y después viendo cómo salió viendo el producto final y todo, es que termino de ser consciente, por así decirlo, eh, de lo que se generó. eh, Porque nada, yo al principio era como que iba, tenía un horario, trabajaba y después volvía a mi casa, como que no era del todo consciente como de lo que se estaba generando. También, bueno, es importante pensar que la serie se grabó en un contexto y sale en otro, que se empezó como a cranear desde el 2019, por ahí que empezaron los guionistas. En 2020 se hace como un mapping de la ciudad, bueno, abandonada por la pandemia. eh, y todo también como fueron todos esos sucesos en toda esta cantidad de tiempo que se fue elaborando, como enriquecieron a la obra también. Eh, y bueno, en 2023 se empieza a grabar, que es bueno donde yo ahí entro. Y también bueno, con toda esta repercusión tuve que ir como un poco para atrás y pensar bien o recordar bien que fue como lo que viví y todo. Y, y bueno, retomando esto de lo del producto final, que a partir de eso como que terminé de ser consciente de, de lo que se produjo y de que es cultura nacional y todo, es que eh, nada, me emocioné mucho como por haber estado ahí y bueno, toda esta repercusión y cómo representa a la Argentina, cómo representa internacionalmente también. eh, y, y lo importante también a partir bueno, que viene, nace desde una historieta
en donde el autor tuvo una historia muy particular, en un contexto muy particular, cómo todo eso se actualiza, viene hoy y también produce conocimiento. Lo importante que es el arte y la cultura también para la producción del conocimiento, que a veces no, se subestima mucho en general. Y bueno, nada, retomando esto un poco de los contextos en que se grabó y en que salió la serie, es que también, bueno, nació y viene hoy a producirse esta charla debate. Que nada, está muy bueno pensar cómo hoy en día, en la actualidad y todo, la cultura es muy pisoteada y está... nada, bueno, porque claramente no es un objetivo importante o principal para el gobierno de ahora. Nada, que está bueno cómo está haciendo, recobrando fuerza y siendo símbolo de reflexión, de lucha. Bueno, ¿no? ¿Que sumar algo? Sí, sumo. Igual lo que está bueno por ahí es que Vamos podemos... mechando. Vamos mechando. Yo para que no sea un monólogo. Yo no tengo problema. No, pero tomo algo de lo que vos decís, que me parece que está bueno. No lo había pensado empezar por ahí, pero me quedó picando, ¿no? Cuando vos lo planteaste, que es esta relación entre el cine como arte e industria, ¿no? Es decir, el Eternauta tuvo más o menos unos 2.500 personas trabajando, con un presupuesto de 15 millones de dólares, que después podemos hablar, digamos, qué nivel tiene ese presupuesto respecto a otras producciones que hace Netflix. Pero empecemos a hablar por esto de las 2.500 personas. Es decir, que normalmente en Argentina, por el nivel del tipo de cine que nosotros tenemos y subordinado las formas de producción a bajo capital, digamos, a poca capitalización, o sea, no tenemos mucho presupuesto, normalmente no hay megaproducciones al nivel en donde uno dice, bueno, trabajan 2.500 personas, ¿no? Pero eso es interesante porque es una relación es pensar el cine no solo como una cuestión de cine independiente, ¿no? En donde trabajamos pocos, incluso Darín, por ejemplo, que había estado que estuvo en el Eternauta, en una de las entrevistas que da y cuenta que cuando filma, por ejemplo, la de los estafadores, Nueve Reinas, perdón, se me había ido, cuando filma Nueve Reinas, en realidad filmaban de arrebato. Es decir, iban al microcentro y estaban esperando en una camioneta, bajaban y filmaban la escena y la filmaban 2 o 3 veces y se iban, es decir, ¿no? De barricada, digamos. Y tenía un cierto presupuesto igualmente la película, pero no era esto en donde todos nos enterábamos, todos teníamos algún amigo, ¿no? Que estaba trabajando en alguna cosa o estaba ahí, o te enterabas, cortaron determinado... Sí, la magnitud. La magnitud, ¿no? O por ejemplo, usamos las vías del tren, ¿no? Las cortamos y movemos durante todo un día el tren para atrás, el tren para adelante, el tren para... ¿no? Y sacar, que es el sueño de toda persona que va a rodar algo. Bueno, digo, pero esa cuestión del cine de arte e industria me parece que es interesante traerla y que vos la hayas traído, por varias cuestiones. Una, por la producción colectiva que implica el cine en sí mismo, aunque después se termine pensando que el director es el que ¿no? Aunque después termine el nombre del director o el productor, pero que en realidad es una sumatoria de un montón de individualidades, de creatividades colectivas que terminan en el producto. Es decir, si no hubiera habido una buena productora de locaciones, un vestuarista... Bueno, eso ¿no? era algo que hablábamos también en su momento y que bueno, he hablado en otra charla y eso, que siempre era un ambiente de laburo muy bueno en el sentido de como ese compañerismo de El colectivo que quería hacer, sí. sí. Sí, en las entrevistas que había, se quería desarrollarlo más, pero en las entrevistas que había era mucho eso de mucha voluntad de llegar a un gran producto entre todos, ¿no? Sí, un objetivo en común que
que se armaba desde todas las áreas y que a partir de ese conjunto era que se podía lograr, no sé, terminar de grabar bien un día en horario y también, bueno, todo lo que se logró en general. Sí, que una producción de esas características, cualquier error de alguna de las áreas se termina por ver en el producto final. Y en realidad algo que a mí me pareció también muy interesante es esa reivindicación de todos los técnicos que trabajaron de haber elaborado en común un producto que tenga trascendencia internacional, ¿no? Como que había también una voluntad de decir, acá estamos, producimos, tenemos capacidad y podemos mostrarlo, ¿no? También hay algo ahí que a mí me gustó en esa voluntad, ¿no? Que por ahí en otro lugar donde hay industrias mucho más desarrolladas, se vuelve más rutina. O sea, ¿no? Donde, bueno, vas, filmás, te vas, ¿no? Ponés la luz, o sea, lo haces profesionalmente, pero bueno, ¿no? Sí, como así nomás. Seguís, sí. No, que algo que pensaba también en cuanto a esto y también a la identidad argentina o lo nacional, es que también estuvo puesto en cada detalle. Bueno, no sé si vieron todos la serie, si la terminaron o no, pero no sé, en un llavero de cuando ganamos el mundial, el vestuario y todo el historicismo que hicieron el vestuario entre actualizarlo con, bueno, la época de la historieta también, en toda la escenografía, en todo el desarrollo, con esto que decíamos como como que o bueno, no sé si decir a partir del Eternauta, pero como la fuerza que como recobra lo argentino, o el simbolismo, y que bueno, y a partir de toda la repercusión que internacionalmente se interesen en nuestra cultura, más allá de que ya se interesan, no sé, a partir del fútbol o distintas cosas, que desde el cine es como bastante, nada, como algo muy particular que está sucediendo con la serie. Y también, nada, ahora se me viene, por ejemplo, en el tema de la traducción y todo. ¿A otros idiomas o la traducción de...? No, a otros idiomas, perdón, estoy muy resfriada. Por ejemplo, cuando nombran a Malvinas, no dicen Falkland, sino que es Islas Malvinas, como que hay como muchas decisiones desde la traducción, desde el equipo de arte, desde decidir un plano, los lugares, bueno, que se vea Buenos Aires, también podemos hablar de esto de, bueno, Buenos Aires, ¿no? Como, o sea, el país más que tiene como un montón de lugares más que Buenos Aires, pero hay como muchas reflexiones que se pueden hacer, pero en sí hubo mucha intención de mostrar lo argentino. Sobre eso, no sé si lo tienen ustedes, a Benjamín Neistat, que es el que hizo la película Puan, también tiene otra que se llama Rojo. Él, por ejemplo, había hecho hizo un posteo en Facebook, en realidad, sobre la serie, en donde planteaba que Estañaro había abierto el camino para muchos cineastas en los 90 a partir de fundar toda una corriente que es, ¿no?, el cine más, eso que se llamó el nuevo cine argentino, pero la idea esta del cine urbano, ¿no?, de los personajes, no sé, marginales, mal llamado así, pero bueno, más populares, etcétera, en los 90, ¿no? Y que eso había generado un deseo muy grande de un montón de nuevos cineastas de querer hacer cine por lo que él mostró. Y decía que, ponía una tesis ahí tirada, decía que quizás el Eternauta, por la proclama identitaria, ¿no?, lo que vos planteás, esta cuestión de una proclama, es una gran proclama nacional, ¿no? Decir,
juego al truco, ¿no? Claro. Claro, hago Que todo en lo que... Japón quieren aprender Claro, a truco. exacto. En Sí. Japón terminan queriendo aprender a jugar al truco. Hablo en modismos lunfardos que solo entenderíamos acá, qué sé yo, ese tipo de cosas, y mil cosas más que lo que vos nombrás. También genera una proclama identitaria que puede golpear sobre el imaginario de nuevos realizadores que digan, yo ahora quiero hacer cine otra vez, ¿no? O sea, y él reivindicaba que tanto Bruno Estañaro había tenido ese peso con Pisa Birra Faso, después lo continuó con Ocupas, ¿no? Y que ahora daba un nuevo vuelco con El Eternauta. A mí me parece que hay algo de eso, o sea, hay algo ahí en el deseo de él de tomar el Eternauta, y también en la voluntad colectiva de todos los que trabajaron, ¿no? Aparte hubo una idea también de poner a producir productoras y trabajo en Argentina, ¿no? O sea, que las animaciones, todo se hiciera acá. No sé si ustedes siguieron todo ese debate, pero que todo el CGI, o sea, todo lo que CGI, que es todo lo que tiene que ver con ponerte el bicho, el cascarudo a andar, digamos, en la pantalla, y todo lo que sean esos efectos que uno los vea como si fueran reales, eso fuera creado por animadores, etcétera, nacionales. Entonces yo creo que hay toda una proclama ahí que está re buena, y que es como una de las grandes novedades que trae, si querés, la serie en este momento. Lo que sí creo también, después, si querés seguimos con esto, pero lo que sí creo también que al mismo tiempo que trae eso, trae otros debates más atrás, digamos, que tienen que ver con, que yo quisiera meter como un par más, los tiro. Que uno que creo es bueno, continuando con esto, es que la decisión que ellos tuvieron de hacer que la serie no estuviera ambientada en 1950, sino que estuviera ambientada ahora, es también un respeto con la misma serie, con el mismo cómic, con la historieta original, ¿no? Porque, no sé si ustedes leyeron el Eternauta, pero el Eternauta siempre quiso, o Oesterheld quería que dialogara con lo que sucedía en ese momento. Entonces la decisión de decir, yo no lo voy, si lo hago en el pasado, si lo ambiento en el pasado, rompe, ¿no? con la idea original que tenía Oesterheld, me parece que es espectacular, digamos, ¿no? Y traerla al presente, incluso con esta idea de un ex combatiente de Malvinas, ¿no? Por ejemplo, que lo hace diferente, digamos, con respecto a lo que había sido Juan Salvo, porque tenía que manejar armas. Cuestión que en Argentina hoy Milei quiso decir, o gente de Milei quiso decir, qué bueno, manejan armas, es algo que tiene más que ver con nosotros, no sé si lo vieron a eso, pero en un momento lo planteó. En realidad es interesante que lo hayan puesto, porque en realidad incluso los sectores populares en los 60, en los 70 también manejaban armas, digamos, ¿no? Y la manejaban de otra manera, digamos, había una idea de una voluntad en los 50, en los 60, en los 70, de pelear, por ejemplo, por el camino revolucionario, digamos, en la utilización de armas. Incluso Oesterheld fue parte de todo ese sector y fue politizando en su camino su Eternauta fue cambiando a medida que iba pasando el tiempo. No es lo mismo el Eternauta que él hizo en el 57, 59, que el que hizo en el 69 con Breccia, por ejemplo, no sé si ustedes lo tienen, si no, lo nombro también para que lo tomen en cuenta. O las historias que tuvo el Eternauta en los 70, hasta antes que a Oesterheld lo desaparecen. Él, por ejemplo, las últimas versiones, los últimos guiones del Eternauta los manda desde la clandestinidad, se los manda a Solano López. Y Solano López dibuja las últimas aventuras del Eternauta con él antes de ser desaparecido. Entonces, esta idea yo en un artículo que había escrito sobre este punto había planteado que había como 3 Eternautas, y eso me parecía, ¿no? A partir de ahora. Estaba el Eternauta de Oesterheld del 57-59, el de Solano López, perdón, y Oesterheld, el de Breccia y Oesterheld del 69, que es recontra sombrío y oscuro, y que es mucho más costumbrista, digamos, ¿no? Más urbano, no sé si a ustedes les parece, pero hay algo como de Ocupas ahí cuando se van a los tiros en las
en la... Sí, es como un poco de drama y humor también. Es drama, humor y esta cuestión de, claro, cuando se van a los tiros en el edificio donde vivía la esposa de Darín, digamos, de Juan Salvo, que se van a los tiros, es toda una situación media ocupa, digamos, ¿no? Con el pelado que van y se van a los tiros. Y al mismo tiempo tenés, entonces yo siento a veces que hay como una, visualmente, que se da como una situación en la cual conviven dos estéticas, ¿no? Una estética nacional que tiene que ver con esta cuestión urbana argentina, incluso la forma de filmar de Stagnaro, y el CGI ¿no? espectacular de los cascarudos y la invasión alienígena, que parece más una cosa extranjera, ¿no? O sea, hay algo ahí. Ahí interviene Netflix. Ahí interviene, claro, hay como una pelea, hay como en el lenguaje también algo de esa pelea, que quizás no está pensada, estamos diciendo, y tampoco también sea todo mentira, o sea, no, pero son cosas que uno piensa, dice, mirá, como que uno descubre estéticamente, en un mismo producto, conviviendo y peleando entre sí, dos formas de estéticas, ¿no? Que independientemente quizá de la voluntad del que lo hizo, ¿no? Porque también se tiene que ceñir al producto, ¿no? O sea, perdón, a la cadena de expendio. O sea, Netflix te pone cuánto tiene que durar. O sea, 50 minutos cada capítulo, o sea, ya terminó, o sea, hay puntos de giro que tienen que estar pautados, o sea, hay una cuestión porque no es todo creatividad libre, digamos, ¿no? Hay una cuestión de comercial que inevitablemente lo tenés que llevar adelante. Eso me parecía que por ahí estaba interesante y después plantear un par de cosas más, como para también tirarlo, que es que me llamó mucho la atención lo que vos planteabas también, que se filma en 2023 y que al salir, que nadie de ellos pensaba que iba a estar Milei en el gobierno, creo que nadie en el país pensaba que iba a estar Milei en el gobierno. Se termina de filmar en 2023, en realidad. Sí, ¿no? después 2024 es todo postproducción. Todo postproducción. Y la recepción actual es lo que para mí habla más de lo que sucede en el país. O sea, habla de dos cosas para mí. Habla mucho más de lo que está pasando en la población, por lo cual la gente dice nadie se salva solo y lo politiza, ¿no? Y se apropia de la idea del eternauta y entonces los jubilados se vuelven eternautas y Lo todo. viejo funciona. Lo viejo funciona, claro. Frases que en otro contexto quizá no hubieran tenido el mismo valor y ahora se revalorizan. O sea, hay una recepción que tiene que ver con la situación social. Y al mismo tiempo hay algo que me gusta mucho, que es que es imposible que el Eternauta no sea político, aunque lo quieras limpiar por todos lados, ¿no? O sea, y que la metáfora que el Eternauta tiene es fuertísima, ¿no? Esta cuestión de la nevada mortal, por más que nosotros hemos visto un montón de películas distópicas, no sé si les gusta el cine, digamos, de zombies o distópico, a mí sí, digamos, catástrofe, el cine catástrofe, digamos. Apocalíptico. Apocalíptico, pero que hay algo ahí en la nevada mortal y en el hecho de tener que vestirte, incluso de forma precaria. Había una chica, por ejemplo, que como vos había trabajado en la serie y que había mostrado, a mí me gustó mucho por redes, había colgado todos los vestuarios que había armado para el Eternauta. Y claro, se había matado para pensar cómo tendría que ser cómo tendría que armarse un traje una persona que está sola en su casa y que tiene que armarse un traje para salir afuera con lo que tiene. Sí. Y bueno, y lo armó con bolsas. ¿Y cómo llevas un bebé? Bueno, ¿no? Si estás en... Y también hubo como mucho proceso de prueba. Totalmente, claro. Y de ponerse como encarnar un poco a esa persona. Y como poder pensar y laburar desde ahí. Y bueno, también mucha gente de la facultad de la FADU también laburando, de acá también. Totalmente. Y ese pensamiento a mí me trae también como una cuestión de bueno, ahí trae cosas, ¿no? De la pandemia, de la precariedad, dialoga con la precariedad de la vida actual. O sea, hay algo también de todos nosotros, ¿no? Envolviéndonos en plástico para salir a la calle, aunque no lo tengamos puesto. Hay algo también del diálogo con situaciones de lo difícil que es hoy socializar. O sea, dialoga con un montón de cosas que están subterráneas en la vida, ¿no? actual, cotidiana, y que es una carga que tiene la obra del Eternauta, ¿no? Y me parece que todo eso es lo que está conviviendo ahí.
Y sumaría una cosita, que esto sí lo quiero dejar planteado como para seguir, para abrir más también la discusión, que es el problema de si, pero después abre también otro debate, que es si es la forma de producción, si Netflix nos va a salvar o no. O sea, ¿no? Si dentro de todo esto, Es como ¿no? que a partir, también igual, o sea, está Netflix y está KIS Producciones, que es de acá. Eh, pero sí se abre debate como de si se puede hacer esta magnitud y esta producción como a partir de que está participando Netflix o nada, como, y si eso también afecta como en futuras producciones, es como que está bueno y al mismo tiempo como que se reflexiona o se analiza esto de que tengamos que como depender en cierto punto de una empresa extranjera. ¿Eso se habla en las facultades? O sea, ¿se habla en la facultad? ¿El tema del financiamiento? Ya es una pregunta para... No sé, los del ¿Sí? cine. Digo, como para dialogar también y vamos... De hecho, nos preparan como para, o sea, para, como que en general los trabajos así, en general están muy pensados muy precariamente, pero más avanzada la carrera está como pensado para producir, más como para plataformas, más, todo siempre es profesionalmente, pero más para ligado a plataformas, no sé si no, bueno, si no vendes tu historia, fíjate qué haces. Claro. Pero sí, está muy pensado. Incluso yo, la primera clase que tuve este año, tenía que cursar -2, y la primera clase que tuve, la profesora, como forma de salida audiovisual, digamos, lo que propuso es que todos nos vayamos a vivir a Estados Unidos y que grabemos ahí. ¿Paga el pasaje, digamos? Claro. Claro. Otra cosa también y hospedaje. Claro. Claro. que más allá de audiovisuales, de la carrera de audiovisuales, por ejemplo, yo sé que varias carreras de los diseños también, muchos los hacen trabajar para empresas de manera gratuita, como es, no sé si el año pasado creo que fue algo relacionado a YPF o algo a la mega minería también, y no con un contenido crítico tampoco, sino como una cosa de, bueno, diseñada para esta empresa, de manera aparte sin ningún tipo de pago, absolutamente precaria, y ya. El pago es la buena nota, te dice. El pago es la buena La nota. buena nota. Bueno, Sí, bien. está buenísimo. Justo el otro día estaba viendo un video de, ¿vieron? Te lo resumo, entonces hacía como la comparación con Tommy, de la diferencia entre las películas que hacen remake. Entonces había, no sé, el remake de Nueve Reinas, el remake del Secreto de sus ojos y demás, y que pasaba mucho esta discusión de, bueno, la diferencia en los lenguajes, en el sentido de que, en el medio me echaba con videos de los protagonistas, de que pasa mucho esto de lo que decía recién Javier del costumbrismo, de la manera en la que se filman las cosas, que quizás las super megas producciones son muy encajonadas, entonces, no sé, para filmar una escena que quizás era en la calle, no sé, Nueve Reinas, el remake era directamente todo filmado sobre un auto. Entonces ya cambiaba un montón Claro. el lenguaje y la forma de hacer los personajes, y después el tema de los planos, o sea, como que había una cuestión de, bueno, de si en uno era un plano secuencia, y se planteaba como todo un recorrido que te introducía al personaje, que le daba cierta profundidad, incluso los diálogos, o cosas que quizás son más pequeñas, pero que le dan otro, digamos, sentido, como eso quedaba más encajonado, y que yo creo que un poco también eso lo que hace que haya cierta identificación en general con la serie El Eternauta, porque uno ve reflejado mucho de lo que es en el cine nacional. O sea, a mí me disparó a un montón de películas que quizás no decís, bueno, esta no solamente porque está Darín y el chiste de que Darín está en toda la película. Sí, ahora va a ser más falda, decían Darín. ¿No? Hay un meme que... Si no, ¿Lo viste? Sí, no, de la forma en la que se graba, y que después también tiene que ver mucho con los profesionales que están involucrados, en el sentido de que cada uno piensa muy detalladamente, o sea, es una pavada, pero no sé, cuestiones de diálogo, pero decís, claro, esto, no sé, hace una referencia a un personaje que quizás de otra manera, no sé, ¿no? En el lenguaje más yankee, por así decirlo, es, tenés que reforzar 1000 veces la misma idea, entonces decís, voy al supermercado, no sé. En cambio acá directamente con quizás una referencia de que tienen que buscar provisiones. Hay un chino cerca, dice Claro, hay un chino cerca. la venezolana, la que va en la app, ¿no? Sí, Hay un rápido. chino cerca para ir, o sea, no pregunta por el supermercado. Claro, directamente ya con eso, digamos, pero es una forma también de construir y de plantear, digamos, debates.
Y después que me parece que está muy bueno también el tema del concepto de la recepción, o sea, esto de que se va actualizando en cada momento, es buenísimo porque me parece que lo que se habla mucho alrededor de la serie tiene que ver con eso, o sea, que habla más del momento y de la politización que hay, y después de que hay una cierta idea de apropiación del personaje, que es, o sea, es un cuento recontra canónico en la historia argentina, y que se ha, digamos, trabajado en un montón de formas, hay 1000 ediciones, no sé, el otro día también vi un video que hay como 40 ediciones del Eternauta, de cada dibujante, escritor, versiones alternativas de futuro, etcétera, etcétera, pero si hay algo que tiene que ver también mucho con la historia argentina es esta cuestión de, bueno, de cómo reapropiarse de un personaje que en cierta medida también implica esa idea de, bueno, de si yo me hacía, a diferencia del héroe yankee, que podía hacer que Juan Salvo salga y se agarre los tiros con todo el mundo y salve a la humanidad, acá sale y se cae en el piso y necesita que otro venga y que lo ayude, vienen los cascarudos a comerlo y si no llega justo Favali con la camioneta se queda a pata, entonces como una cuestión de que sí o sí necesita constantemente la ayuda de alguien más y que me parece que está buenísimo como para traer eso y pensar también en contexto de decir, bueno, es con la solidaridad con otros y que también las relaciones humanas son así, o sea, me parece que eso también está muy bueno, que tiene mucha repercusión porque vi que, o sea que es casi que top mundial en Netflix la serie y que también contrapone mucho con esa idea de personaje individual o superhéroe, sino decir, bueno, en realidad el héroe es el colectivo, que es el que está soportando esa nevada, y que encima, bueno, también sorprende un montón por todo lo grandilocuente que es, o sea, vos ves y es el Monumental lleno de nieve, no sé, yo recién hace un rato le preguntaba a Gris porque me decía, bueno, ¿hasta qué punto utilizan, no sé, digamos, hacen toda una locación con la nieve, hasta qué punto son efectos especiales? Pero que es algo que está buenísimo y que también por eso estoy haciendo un montón la serie. Sí, no, que en ese sentido es como que se elaboró mucho esto de hacerlo tangible, como la escenografía bien física, de llenar de nieve, bueno, hacer los bichos también en forma como real, al mismo tiempo esa fusión entre la tecnología y entre que había un chico todo vestido de azul para poder captar los movimientos, pero sí que, nada, quería como recalcar eso de que fue como re importante el armado, como no solo la tecnología o arreglo esto con la compu y listo, sino que fue re importante como el armado escenográfico en sí. Incluso yo me quedaba pensando que por eso hay un montón, no sé, se dice, bueno, que le da la calidad, digo. Como esto de la vestimenta, digo, Sí. si hay una situación así extraordinaria, que aparte se liga muy recientemente con la pandemia, bueno, ¿cómo salgo a enfrentar al mundo totalmente vestido? Como que hay esa cuestión también de decir, bueno, ¿cómo poner al receptor, digamos, al que ve la serie, en ese lugar de decir, bueno, ¿cómo yo salgo hacia el mundo sin Claro, sí, una sí. situación extraordinaria así medio apocalíptica? Que no sé, a mí particularmente, si veo una película de zombies no me pasa, porque bueno, esto no, qué sé yo, pero como que... Sí, queda como muy lejano. lejos, sí. Claro, en cambio esto, no solamente por la locación, que es, bueno, Buenos Aires, Argentina y demás, sino también pues decís, bueno, como que hay cosas del lenguaje de cómo está contado que también te incluyen. Ujú. Bueno, pero sobre eso, porque yo me adelanté por ahí en un planteo que era esta pregunta sobre Netflix, porque yo soy muy crítico, digamos, más que crítico, como enfrentadísimo, digamos, ¿no? Enemigo de Netflix. No, en realidad, claro, de lo que significan las plataformas, pero no de la tecnología de las plataformas, ¿está bien? Digamos, eso por eso para hablarlo. Pero por esto que vos vieron que todo el tiempo está este planteo de verlo en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué impacto que es verlo en Buenos Aires? Entonces, sucedió lo mismo cuando Oesterheld hace el cómic en el 57-59. La historieta, bueno, está bien, es verdad, para no hablar en yankee, digamos. Claro. Está bien, historieta. Viene al punto que vamos a ver. Viene al punto. Claro, pero por ejemplo, en los 50 la industria de la historieta en Argentina era enorme. O sea,
había incluso, cuando yo era chico, todavía, había una historieta todavía en cada casa. O sea, usted por ahí no se acuerdan, pero digamos, los que somos más grandes seguro, historietas había por todos lados. O sea, ahora no es que vos vas a la casa cualquiera y abrís y están historietas tiradas en la mesa, ¿entendés? Pero era normal. O sea, vos ibas y agarrabas y leías una historieta porque después se tiraban, o sea, ahora se coleccionan. Pero era tan común, digamos, que andaban por todos lados. Bueno, cuando él hace... y todas las historietas estaban ambientadas en Estados Unidos, la mayoría. Inclusive había de guerra, o sea, Segunda Guerra Mundial, etc. Y era siempre el héroe norteamericano, digamos. Y él rompe con eso y hace una historieta ambientada en Argentina. Y el impacto que tuvo es el mismo que tuvo ahora. Entonces, la pregunta, ahí hay una pregunta terrible, ¿no? Porque es, ¿por qué? ¿No? O sea, hay una cuestión que se llama el elefante en la habitación, ¿no? Que es lo que se suele hablar como metafóricamente cuando se dice hay algo de lo que nadie habla y es el verdadero elefante en la habitación. Hay algo tan grande pero de nadie habla. Bueno, el elefante en la habitación es porque pasando 70 años de la historieta seguimos sorprendiéndonos que hay una... por primera... casi como que dicen, por primera vez hay una serie o una película que ambientada en Buenos Aires con efectos especiales, qué sé yo. Entonces, ¿qué demuestra eso? Porque nosotros naturalizamos que siempre las invasiones son, por ejemplo, el 90% de las películas de catástrofe suceden en Estados Unidos. O sea, por alguna razón los extraterrestres siempre invaden Estados Unidos. O sea, nunca invaden el sur, ¿no? Ni siquiera tenemos derecho a que nos invadan. O sea, y después, y el otro porcentaje invade Europa, ¿no? Y si invaden algún país del sur es casi para algo exótico. Sucede algo ahí y siempre es como un background, ¿no? Es algo que está sucediendo, pero no es el protagónico. Entonces, ahí hay algo que, o sea, ¿qué significa? Que hay una, y esto se liga un poco a lo que hablábamos al inicio, ¿no? Esta cuestión de la industria, arte-industria, que yo. No tenemos casi industria cinematográfica. Tenemos muy poca industria cinematográfica, casi no hay industria cinematográfica, por decirlo de una manera. Y entonces las historias, las grandes películas que se proyectan en los cines nacionales y todo lo demás, siempre son ambientadas en Estados Unidos. Porque aparte, ni siquiera nos estamos oprimidos por otros países. O sea, siempre es Estados Unidos. No es que llegan, por ejemplo, no es que vemos cine francés todo el tiempo, es cine norteamericano. No es que ves cine alemán todo el tiempo, es cine norteamericano. O inglés, no, es a veces. O sea, entonces vos tenés como, nuestro mercado, nuestra industria, somos el consumo, ¿no? Somos esencialmente un país de consumo de películas realizadas en Estados Unidos, con una industria subordinada, digamos, dependiente, que no tiene la capacidad técnica, que no tiene la capacidad instalada técnica como la tienen otros países. Por eso, incluso el hecho de que haya productoras como la que armó toda la parte de animaciones y todo, es interesante por si eso se puede llegar a desarrollar en Argentina, digamos, ¿no? Esa tecnología. Pero hay una cuestión de subordinación que me parece que es lo que trae tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista también del lenguaje y de las historias. Porque ahí hay algo también que por lo menos lo tiro también como parte de las cosas para cuando abramos para seguir charlando, que es esta cuestión de que la mayoría de las películas que tienen que ver con nuestra historia nacional son subvencionadas por plataformas extranjeras, más allá de que el director sea nacional, ¿no? Que Evita, por ejemplo, Argentina 1985, son todas de plataforma. Ahora Mafalda también la va a hacer Campanella, pero en teoría le van a poner la plata, también se la pone Netflix, si mal no me equivoco. Entonces, hay una cuestión ahí de que yo siento que hay un enorme caballo de Troya dentro de toda esta historia, ¿no? O sea, porque esto se combina justo también con una situación de destrucción de las políticas públicas en el cine. Entonces vos tenés una destrucción de las políticas públicas, una plataforma que dice, bueno, no tienen plata, yo se las pongo, total, es un vuelto, ¿no? O sea, para ellos, porque 15 millones, digamos, una serie de Crow, creo que, por ejemplo, un capítulo creo que era 15 millones. O sea, claro. o Games of Thrones, no sé, qué sé yo, debe salir el doble cada capítulo.
Claro, cada capítulo. O sea, 15 millones es poco para para una plataforma así. Pero los tipos llegan y lo terrible también, o la parte crítica que yo veo es que agarran todo un trabajo, una capacidad instalada creativa en la cual no pusieron un peso, ¿no? Que es toda pública, porque son todas escuelas públicas, cine independiente, el propio Estañaro viene del cine independiente, digamos, le pone la plata y dice, bueno, ahora vamos a hacer esto. Entonces, se apropia de una creatividad y de una inversión que no tuvo, a bajo precio, a bajo costo, y con eso dice, soy el mejor, ¿no? O sea, y con eso nos dice, así vamos a producir a partir de ahora, ¿no? Y entonces eso se lleva una paradoja, porque ¿quién va a producir cine? Y por otro lado, si vos no, y dejo algo más terrible también, digo, porque dijimos toda la parte buena al principio, ¿no? Si vos, imagínense que vos tenés una gran máquina, ¿no? O sea, vos tenés que todo el tiempo hacerle, como se dice, reparaciones, o sea, tenés que hacer que siga funcionando. Entonces, si vos no le das dinero a las escuelas públicas, si no desarrollás el cine independiente, si no tenés, por ejemplo, 200 o 300 películas nacionales de bajo presupuesto que estén andando todo el tiempo y que generen que la gente aprenda, ¿no? En un momento se te degrada, ¿no? O sea, si vos no tenés eso, Netflix puede estar comiendo de lo que se invirtió, pero si no haces una nueva reinversión sobre todo ese capital humano, pensando en términos incluso capitalistas, brutalmente capitalistas, te vas a comer todo eso y después nos vemos. Y charlamos más adelante. Entonces, hay algo terrible, que es si Argentina va a tener industria cinematográfica o no. O sea, si Argentina puede o no tener una industria que tenga 2.500 personas laburando, claro, cuando quiera, para una gran megaproducción, o si... ¿no? De hecho, creo que Netflix ya como que anunciaron otras producciones, o sea, argentinas y Netflix. Claro, ahora está la de Mariana Enrique, sí. Que son 3 ¿quién habló? No sé dónde está. 4 cuentos. Ah, ya, sí. Eso, 4 cuentos los van a hacer ahora, sí. Sí, eso se lleva como y hace naturalizar lo que consumimos. O sea, yo me pongo a pensar en algo que dijiste hace un rato, que no sé, me pasó viendo la serie, que normalicé completamente que Darín manejara un arma a las horas de que los invaden. Y después me puse a pensar, digo, estoy escuchando a Estañaro, hay un par de entrevistas. Claro, él lo tuvo que justificar de una manera, decir que lo tuvo que poner como, o sea, bueno, cerca de la época en la que se da, ¿qué es lo más cerca de alguien maneja un arma en Argentina? Y un excombatiente, o sea, como que hubo una unión ahí para poder justificarlo. O sea, yo creo que en general estamos tan acostumbrados a que ese tipo de series de películas en medio de catástrofe están ambientadas en otros lugares que no son acá, que hace que lleguemos a naturalizar esas cosas que, claro, te pones a pensar 2 minutos y esto acá en este país no es tan normal. Uh-huh. Yo quería decir algo que estaba bueno, que lo habíamos charlado con una boludez cuando dijeron cómic y nosotros dijimos historieta, porque hablando con los profes de plástica nos decían eso de que la historieta es como un lenguaje propio de nuestro país, más allá del modelo de cómic yankee, ¿no? Como hay un desarrollo de historieta zarpado, incluso como, bueno, los chistes políticos, o sea, desde Oestergel, Mafalda, Maitena, o sea, como un montón de uso de la historieta como lenguaje propio nuestro. Y que me quedaba pensando como... Hoy justo vi un video de Lilian Lemoyne diciendo, no, todo lo que es privado es mejor. ¿Viste? Como esa idea, y que incluso como la producción artística también como que medio que se impone eso materialmente, porque claro, vos haces pelota al Inca, haces pelota al Fondo Nacional de las Artes, querés hacer pelota en la universidad pública, o sea, como todo lo que implica esto que decías, ¿no? Del desarrollo propio. De lo cultural, de decir, bueno, profesionales que se formen y que se pueda aplicar a muchas cosas. Incluso hubo un día que nos pusieron un flyer que era del Eternauta, pero en realidad hablaba del CONICET, ¿no? No sé si lo vieron, ese flyer que había dando vueltas como diciendo... Sí, se está usando un montón la imagen. Como... Claro, o sea, como que es una estética de la resistencia y me quedaba pensando también como la historieta también como parte de ese lenguaje propio que se resiste a ser igual
o ser una copia, digamos, de los yankees que reproducen, ¿no?, el modelo de la historieta del cómic, etcétera, etcétera. Pero también me parece que también se aplica como a buscar todo el tiempo como generar un lenguaje propio y desarrollar como, una cultura propia, y que para eso es muy necesario lo que decía de, lo material. Sí, la inversión. Claro. Los recursos. Sí, los recursos. Bueno, desde ya que está abierto tipo para que hagan preguntas tanto de mi experiencia o De lo que, de de lo que sea estamos tirando, sí, de lo que estamos tirando. un día de vuelta. Yo me quedaba pensando cuando Nico dijo lo del héroe colectivo, que yo no la había llegado a terminar de ver en el medio de que fue toda la efervescencia por la serie, y el gobierno salió a decir que el verdadero héroe colectivo eran los milicos, o sea, era el ejército. Sí. ¿No? Entonces yo me quedé tipo, y cuando llegué efectivamente al episodio, no voy a spoilear por si hay gente que no la vio. Spoileemos, ya está. No. ¿Alguien le falta? ¿Alguien? ¿Eh? No, ya se puede, ya se puede. Ya está. No se puede, no sé, como quieran. No, cuestión, llegué al episodio y dije, o sea, ¿qué es esta interpretación que está haciendo el gobierno? ¿No? Porque como que, bueno, los primeros que yo vi como enemigos eran los milicos, ¿no? Y incluso te ponen en la situación de los personajes que dudan, que dicen, yo no compro con esto que me están planteando, ¿no? Y que efectivamente después termina siendo más o menos así, pero incluso con esto que hablaban recién, no sé quién lo mencionaba, de la identificación con Malvinas del personaje, ¿no? Como algo que sucede, o sea, se escribe antes de Malvinas, incluso antes de la dictadura del 76, antes del Cordobazo, como, ¿no? Como el anacronismo ese, pero se recupera un montón de cosas a partir del lenguaje que tienen que ver con la resistencia, y que se empieza a hablar de Malvinas, y más que sale todo este año, que ya venimos de 2 años de Milei, que te dice, ya nos venía diciendo como, bueno, los milicos, la policía, son los que están ahí para mantener el orden y cuidarnos, que es una idea que siempre se bajó del Estado, pero ahora con, digamos, más evidente, porque siempre hubo represión, ¿no? Más o menos, pero como más evidente ahora que, bueno, los enemigos, según el gobierno, son los jubilados, las jubiladas, los residentes y las residentes del Garrahan, o sea, ¿no? Como, entonces yo me quedaba pensando en todo eso, medio desordenado, pero ¿cómo le respondemos al gobierno, no? Eso, ¿no? De, bueno, el verdadero héroe colectivo son los milicos. O sea, ¿qué le podemos responder a eso, digamos? ¿Qué le podemos contraponer? Yo opino que... Igual la pifiaron ahí, o sea, Claro. eso fue algo que al inicio lo dijo, creo que era un tipo, no me acuerdo si fue algo de cultura, era un tipo de educación, un ministro de algo, de estos. El tipo tiró esa como inicial... ¿Eh? Álvarez fue. Bueno, tiró así como inicialmente, la serie es dijo, hay individualismo, la gente se mata entre sí, qué sé yo, usan armas, el ejército es el héroe colectivo, jajaja, no sé, comunistas al horno, algo así habrá dicho, ¿no? Claro, no la vio, pero después cambiaron el discurso y dijeron es una serie woke. ¿No? Esta idea de todo el que trabajó ahí o todo el que es un woke, progre, es un cuca, claro, qué sé yo. Y bueno, y con las empanadas de Darín ya se le confirmó a todo, ¿no? O sea, decían, no, ves, las empanadas por lo que dijo Darín de las empanadas, no sé si lo escucharon, que dijo, bueno, ¿cuánto sale una empanada? Y ahí se armó, pero yo para mí fue un intento de los chabones y después se dieron cuenta de que la apropiación no se la podían apropiar. Lo único que sí pueden apropiarse, ahí viene el caballo de Troya, lo pudo producir Netflix. O sea, el mercado, el único discurso en el cual los tipos te meten una cuña ahí y es difícil, o hay que responder, es cuando los tipos dicen, bueno, pero no la hizo el Inca.
no la hizo con fondos públicos, como es sacándole la comida a los chicos del Chaco, porque es lo que dicen, ¿no? Porque dicen las películas en Argentina se hacían hambreando a los chicos del Chaco, es eso lo que dicen. ¿Ven que se puede producir? Dicen, se puede producir por el mercado. Entonces, ahí me parece que es el principal debate para mí. Pero antes de llegar a eso, porque me parece que eso es una parte a discutir, después hay otra cosa que lo que vos planteas, que es lo de Malvinas, por ejemplo, que lo contás, que tiene que ver con el cine como verdadero historiador del popular, ¿no? Sí, El que como hace la historia. productor de conocimiento. Totalmente, lo que vos decías, claro, el productor de conocimiento. O sea, si querés, el cine no hay mayor historiador de la historia norteamericana que su propio cine. Nadie lee los libros de historia norteamericana. O sea, claro, uno piensa que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. O sea, que nunca entró, o sea, que la ganaron ellos solos, que entraron a Berlín primero, cuando entraron los rusos, qué sé yo. O sea, que nunca tiraron una bomba atómica. No sé, ¿se entiende? Es decir, los tipos reveden su historia en función, o sea, resignifican la historia con el cine. No porque sea una cuestión tampoco, claro, en el sentido de que está, como se dice, que haya un ministerio ¿no? que dice háganlo así, aunque también tiene una parte así, el cine norteamericano tiene una parte que se dedica a las películas de guerra y se dedica a subvencionar guiones y todo lo demás. Pero en realidad simbólicamente los símbolos, la historia, los mitos de un país se construye con el cine. Bueno, nosotros no podemos hacerlo. O sea, no hay películas hay algunas, pero hay muy pocas películas de guerra en Argentina. De guerra, de ficción estoy hablando, documentales hay un montón, pero por ejemplo, películas de guerra en Argentina y las que hay están dentro de la matriz de Los Chicos de la Guerra, por ejemplo, que es una película que si no pueden, véanla. O sea, la idea del soldado víctima. Digo, no estoy haciendo en este caso una cuestión de valor, digo, pero ese es el contenido, ¿está bien? El soldado víctima, nunca el soldado como el norteamericano que iba y peleaba, o Vietnam. En Vietnam fue una derrota brutal y sin embargo los tipos reconstruyeron la derrota a partir de una simbología del soldado que pelea, aguerrido y qué sé yo, y parece que siempre gana aunque pierda. Bueno, Argentina no tiene eso. Entonces no podemos construir nuestra propia historia porque no tenemos nuestra propia industria y la autonomía también política y social para poder hacerlas. Hay algo ahí que me parece que se une entre lo simbólico y lo económico, que es importante también para pensar y que esto abre para mí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. No, a mí también me pasó mucho ahora que se hizo toda la relectura del Eternauta. Y yo me quedé pensando mucho cuando de la serie, de que el mismo año que el Eternauta se empieza o sea, que Westergel empieza a sacar el Eternauta por tiras en la revista, ese mismo año, Walsh saca Operación Masacre, por ejemplo, que son exactamente el mismo año. Entonces es interesante pensar que para mí en esos aspectos la historia no es una casualidad, digamos, sino que hay una cuestión causal que hace, por ejemplo, va a pensar de que hacía 2 años había sido el golpe, digamos, de la revolución, digamos, entre miles de comillas. La Libertadora, sí. Y que la clase trabajadora argentina venía en un proceso de resistencia muy importante, propio, digamos, organizado, a pesar digamos, de lo que uno pueda, o sea, a pesar del peronismo y todo, tenía un proceso de resistencia muy importante para defender las ideas que quería justas, digamos, un sector. Y que a mí lo que más interesante me pareció de todo, incluso por lo que decía Javier, es cómo de alguna manera el arte se adelanta, digamos. O sea, la serie en el 2023 se adelanta al 2025. Y lo que vos decías de que Western en el 57 se adelanta al 76. Yo creo que a mí me pasó charlando con conocidos que opinaban, que pensaban, digamos, que incluso, bueno, porque hay una parte del Eternauta, la segunda, la tercera sale en clandestinidad, digamos, pero que pensaban que la historieta se había hecho en los 70, digamos, fue muchísimo antes. O sea, de ese punto de vista me parece que expresa, incluso leyéndolo, digamos, o haciendo una lectura en el marco de esto de Operación Masacre y de distintos giros que, por ejemplo, pegan distintos escritores con el boom latinoamericano poquito después, digamos, que eso entra ya después en los 60, eso ya escritores como Cortázar, que al principio estaban más parados, lado más gorila de un punto de vista, se hacen simpatizantes de la Revolución Cubana,
el arte tiende de alguna manera a expresar ciertas tendencias y hasta los propios artistas expresan eso, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina me parece que incluso la idea de Walsh de cuando escribe en Operación Masacre de que hay un fusilado que vive, que es la frase, digamos, de Operación Masacre, un poco se refiere a la historia, digamos, de la clase trabajadora siempre peleando, digamos, ¿no? Es decir, siempre organizada, siempre peleando, siempre... pero que lo más interesante, o a mí me flasheó cuando salió todo lo de la serie, es que se adelanta, o sea, que es increíble porque es medio adelantado, digamos, o sea, como que tiene un efecto... Yo iba a sumar eso porque, bueno, también pasó con Juan, que la película... Sí. Juan, la película que sale en el 2023, 2022. Sí. 2023. Bueno, se adelanta a todo después lo que, o sea, la película, no sé si la vieron todos, también porque no quiero spoilear, en Juan, pero habla de todas las universidades, y la película es anterior a después todo lo que está el proceso de tomas, de movilizaciones, entonces en ese sentido también, bueno, justo fuimos a una proyección que se hacía en Madigraf de la película, en la cooperativa que está en zona norte, y los directores, bueno, estaba Subioto también, decía que se habían quedado sorprendidos de que se había anticipado algo que se sentía, o sea, como que se percibía en el aire de que había cierta tendencia a, pero que hasta ese momento no había sucedido nada y que después efectivamente fue todo lo que pasó. Entonces que la película también adquirió otra dimensión, pues decir, bueno, no solamente estas casualidades que, bueno, salen en tal contexto, sino también porque empalman. Y que tiene que ver mucho porque expresan ciertas ideas, ciertos imaginarios, que después, digamos, también parten de un colectivo común de ideas y cosas que sobrevuelan, digamos, en la sociedad. Claro, también decir como que la historia se repite también. A veces a mí me pasaba leyendo historia de antes, ¿no? Y veía que las mismas fórmulas las usaban políticos de ahora y así, como que entonces puede aplicarse. También me queda pensando en relación a esto de la resignificación también, o sea, de que en un momento se piensa de una manera y de que ahora se retoma y se resignifica, y que más allá que, por ejemplo, El Eternauta sea producción de Netflix y sea de una cosa más extranjera, está resignificada y se toma mucho de nuevo de parte de la gente, del pueblo, de todas estas luchas, lo que está sucediendo y lo que sucedió con una movilización gigante, que fueron jubilados, que fueron sectores de mujeres y diversidades, que fueron los residentes de Garrahan, que fueron familias con gente con discapacidad. O sea, muestra mucho también de esto, toda esta resignificación y cómo toman estas cosas de nadie se salva solo, todo esto. Entonces es mucho más nuestro de lo que una productora de Netflix o todo esto de que el gobierno, más de esta idea de como una empresa tiene que venir a producirlo y tal, bueno, pero todo esto nosotros lo tomamos y lo hacemos más carne también. Yo creo que hoy cuando vos hablabas de por qué había tenido ese efecto antes y ahora, yo creo que hoy por un lado habla son valores como conceptos simbólicamente universales. Uno, la dominación, el tema de la dominación. El otro de que, por ejemplo, con la nieve, como nos pasó, que siempre pasa en lo cotidiano que algo puede pasar. La incertidumbre también es algo que siempre impacta. Y después, algo que quizás debe ver con el azar y algo que quizás pues se adelantó en el caso, después vino la Revolución Cubana, después de que hizo... Claro, después del primer Eternauta. Después del Eternauta. Y ahora también vino la pandemia. O sea, y fue un poco casual, en este caso sí casual. Creo que eso tiene que ver un poco el efecto de por qué... el primer efecto fue más nacional, porque yo creo que el Eternauta no lo conocían en otro lugar, pero... el efecto de la dominación, la Guerra Fría, y después vino la Revolución Cubana y la resistencia también como un valor que está siempre, ¿no? Pues siempre está el poder y siempre está la resistencia. Tiene que ver un poco que se podría hacer dentro de 50 años y probablemente tenga un efecto en la sociedad. Para mí algo de las recepciones, digo, si uno se va... ¿Se acuerdan del Joker? El Joker, que también todos hablaban en un momento y aparecieron las movilizaciones de Chile, también estaba el tipo, aparecía gente que se vestía del Joker ¿no? y hacía el quilombo. Para mí hay apropiaciones, hay cuestiones que son, hay apropiaciones populares
productos de mega empresas, digamos, que tienen, que se resignifican, ¿no? A partir del el momento social en que se vive. Pero sí, de acuerdo con lo que vos decís, es que hay una cuestión totalmente, que es esta cuestión de lo universal, ¿no? Que todo el tiempo, cuando es algo universal realmente, esa resignificación siempre vuelve y siempre es difícil de apropiarla por parte del poder. O sea, hay algo del Eternauta que es difícil de reapropiarlo por parte del poder porque tiene como, ¿no?, un ADN de resistencia, de pelea colectiva, esta cuestión de, ¿no?, los 1000 significados posibles de la nevada mortal. O sea, porque, como decís, dentro de 50 años pasa algo parecido y seguramente va a haber algo por lo cual vos digas es la nevada mortal. O sea, ¿no? Porque hay algo ahí. Y después hay algo también que la historieta tenía, yo la leí, pero la leí hace mucho, y me parece que el héroe era más el héroe de antes, ¿no? Porque también los valores cambiaron. La otra vez preguntaba a Gómez Bolaño si el Chapulín Colorado era un héroe. Y él dijo, seguro que es un héroe, dice, porque Superman y todos los otros Batman no tienen miedo. Porque claro. Es un superhombre, dice, él es un héroe, dice, porque cagado de miedo hace lo que hace. Entonces, creo que el concepto del héroe también cambió. Antes el héroe, bueno, después vino el Che Guevara. Se humanizó un poco más. No, como claro. que el héroe era sí. más mesiánico, probablemente en la década de 50, 60, 70, y ahora un poco el antihéroe, ¿no? O el héroe que con miedo lo resuelve igual, más humano. Creo que un poco... Sí, es lo que ella plantea, sí, el tema de lo humano. Claro, y también de lo... yo, digamos, si te vas hasta ese punto, incluso hay algo también por ejemplo, del Chapulín, de que se ríe del héroe yanqui, ¿no? O sea, también es una burla al superhéroe. Es alguien que, bueno, la pifia todo el tiempo, ¿no? Pero... Como está más de moda, digamos, no sé si inconsciente o qué, el héroe, el lóser, digamos, más humano, que ya no está mal, el héroe mesiánico, que estaba en el inconsciente en los años 50, 60, 70. Y más o menos coexisten un poco también. Coexisten esas cosas también. Como que sigue estando ese héroe yanqui. Sí, lo que pasa es que quizá dialoga menos con la idiosincrasia de los países claro. Periféricos. Claro. Para mí hay algo que nosotros tenemos, que volviendo a lo anterior, que no sé si te acuerdan, lo tiene a Manu Chao, sí. Vino que tiene una que es Super Chango, la canción. Bueno, también, digamos, ¿qué quiere decir con eso? ¿No? Es la idea de, no es el Superman, no es el Spiderman, es Super Chango, o sea, es alguien que sea nuestro. Hay algo ahí del deseo de los países... De apropiarse. De apropiarse o de resignificar contar, resignificar y contar también tus propias historias. La otra vez, no me acuerdo, hablando con un compañero, con él, que charlábamos de la cuestión de qué era el cine nacional, ¿no? Si había o no un cine nacional en Argentina. ¿Y qué significa también un cine nacional? La otra vez le preguntaron a Campanella, este tipo Rebord, no sé si lo tiene, sí. Que es medio insoportable igual, pero el chabón hace entrevistas largas, bueno, habló con Campanella, y el tipo, y entonces le pregunta qué es el cine nacional. Entonces el tipo, Campanella, dice, mira, es muy difícil, porque dice, uno puede hablar de cine norteamericano, pero es lo mismo una película de zombie que Lo que el viento se llevó, no, o sea, o David Lynch, claro, es decir, vos dice, no podés hablar de un único lenguaje o una, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que yo creo que, cómo se definiría más un cine nacional? Tiene que ver con esta cuestión que hablábamos hoy, que es un espíritu, es una forma de contar tus propios mitos o tus propios miedos, ¿no? O sea, Estados Unidos cuenta a través de su cine constantemente sus miedos, sus derrotas, ¿no? Sus guerras, todo el tiempo. Por más que sea una película de zombie o Lo que el viento se llevó, hablan de lo que les está sucediendo como sociedad, para decirlo de una manera, ¿no? Entonces, Argentina... O lo que quieren mostrar, sí, pero Argentina, cierro con una cosita, Argentina también tuvo, hay muchos cineastas que Estañaro de alguna manera lo hizo, con Pisa Birra Faso, hablaba de algo que sucedía en Argentina y que no estaba pasando en Estados Unidos,
O ocupas también, es algo de una situación que... Y después hay otros cineastas nacionales, como por ejemplo, no sé, Leonardo Fabio, para mí es uno de los grandes cineastas nacionales. Peronista el chabón, pero era genial. O sea, digamos, yo digo así porque soy de izquierda, ¿no? Pero claro, claro, peronista, pero el tipo es un genio. Y en sus películas mete muchos de los mitos nacionales, ¿no? No, o sea, quería agregar algo muy chiquito lo de Estados Unidos, que siempre se muestran, por esto de mostrar, como una gran potencia, o sea, como que siempre es, esto del héroe y todo, siempre puede con todo, donde ya de que le caigan 700 meteoritos, se les invaden los zombies, todo siempre se resuelve, digamos. Como Estados Unidos, las potencias que, por lo menos las películas que se me vienen a la cabeza ahora, no sé si se me viene otra que no tenga ese ejemplo, pero bueno, nada, Yo capaz de decir una cosita, pero lo que está bueno es esto que decía David, ¿no? del derecho de los pueblos a contar sus propias historias. Por ejemplo, vos el cine apocalíptico, incluso me entendiera la parte de lo que decía de los zombies. El cine clásico del zombie de Romero es un cine misántropo, antihumano, es decir, un cine individualista, ¿no? Un cine que cuenta desde otra mirada muy distinta a la que plantea el Eternauta, por ejemplo, ¿no? Es el mismo género, apocalíptico, no es un zombie en particular, pero son dos formas de narrar distintas, incluso tenés en el medio, más misántropo el de Romero, y en el medio, no sé, Walking Dead, que es comunidades como separadas, ¿no? Entonces cada uno defiende su comunidad. No hay una idea colectiva como la que tiene el Eternauta, y es una forma de narrar muy distinta a lo que plantean los yankees generalmente, que incluso, bueno, pensar la idea de zombie es que no, la sociedad está idiota, ¿no? Como una cosa, el zombie que vaga, ¿no? Hay una alegoría ahí, bueno. Entonces, lo que me parece que está bueno, porque hoy, por ejemplo, lo que decía de la mitología, hoy un mito, ¿qué es? Un mito es una mentira, por ejemplo, ¿no? La idea popular de mito es mentira. Y en realidad, bueno, yo tomo ya a Mircea Eliade, que es un mitólogo, un antropólogo, que el tipo dice que el mito es realidad porque es la historia misma, ¿no? La cosmogonía de un pueblo. Un mito de origen es un pueblo contando su propia historia. Entonces, el Eternauta es un mito popular, es un mito nacional, porque es una forma argentina de narrar desde acá, con nuestra idiosincrasia, no es solamente que estén haciendo cosas argentinas, sino que es una forma de narrar distinta. Entonces, desde ahí me parece que lo que está bueno, por lo menos para pensar es qué relación hay entre la forma de consumo, ¿no? y la relación con la forma de producir. Es decir, en esa relación está. Netflix, ¿qué te propone? Te propone, mirate 16 capítulos por día, ¿no? O mete una serie, así, no pensés mucho que estás viendo, mirá todo el corrido, y no hay mucha mediación, no hay una reflexión entre capítulo y capítulo. Bueno, el Eternauta te propone otra forma de narrar, aunque sea dentro de Netflix, ¿no? Pero sigue siendo Netflix porque sigue recurriendo a ciertas técnicas, a ciertas cosas que no termina de romper del todo, digamos, con esa estructura. Entonces, lo que sí me parece que está bueno es cómo, por ejemplo, no sé, una cosa que está buena a pensar es cómo, por ejemplo, no sé, cómo narran los yankees, cómo están la clase obrera los yankees. Y es el tipo que está abajo en la mina, picando, qué sé yo, y no tiene mucho. Ahora vos ves, por ejemplo, El Patrón, que gustó a Juan Minujín, no sé si la vieron, y muestra otro tipo de clase obrera. O un tipo muy distinto. Entonces, a mí me parece que en el derecho de los pueblos a contar su propia historia hay una pelea interesante. Hay algo muy interesante a pensar. Bueno, lo charlamos justamente con Javier el otro día, de dónde se puede pensar. Hay mucha historia del cine argentino. No sé, por ejemplo, el otro día escuchaba a Fernando Peña, que es un tipo que tiene una filmoteca muy grande de cine argentino. El tipo decía, existe algo que se llama el noir criollo, ¿no? Que es una forma distinta al noir clásico yankee, por ejemplo. Y es una forma nacional de contar. Entonces, pensar y pelear en colectivo por una forma de producir, ¿no? Por esa relación, pelear porque no sea solamente el cine artesanal, una vuelta a lo artesanal o lo independiente, sino que sea una verdadera industria del cine, pero que sea el Estado el que la financie, por ejemplo, y que no sea ni Netflix a contarnos a decirnos nosotros cómo contar nuestras historias, y que es una parte de que no sea solamente un cine de resistencia, sino un cine que se proponga pelear por contar una mitología nacional y una forma, y además de la idiosincrasia, una forma de narrar propia de nuestra, que es una pelea antiimperialista, es una pelea contra
contra el imperialismo. Entonces, esa forma de producción parece que está buena, y nosotros de Contraimagen estamos pensando justamente en este sentido, ¿no? que el Eternauta abre este tipo de debates, ¿no? Y queremos formar un gran colectivo que pelee y que tenga ambición, digamos, de pelear por este tipo de cine. Entonces, bueno, me parece que, yo no sé, capaz dije muchas cosas, pero me parece que está bueno pensar en esta clave de qué es lo que abre el Eternauta con sus contradicciones, pero que también con sus posibilidades. Es así. Quería decir una cosita para los que les guste la historieta también. ¿Cómo cerramos? No sé si conocen igual hay hay mil una debates. historieta que tiene Por ahí puede ser que se llama algunos de los consultas cuáles ejes quieren tiene una cómo historieta que terminar de es sobre lo desarrollar y mismo después y también tiene como eso de lo apocalíptico en el Igual sentido está de que para representar el 2001 las personas son vampiros y están todos recontracagados de hambre y bueno, es como todo eso, o sea, para que los que les guste la historieta está bueno, pero también está bueno para pensar como eso, toda la tradición que hay en el sentido de pensar que no nos cierran los géneros, digamos, o sea, que no solo que Argentina puede producir ciencia ficción, que puede producir un montón de imaginarios, digamos, que son difíciles de llevarlos a cabo porque, qué sé yo, hacer un género de fantasía si no tenés presupuesto es difícil, pero está bueno pensar eso, un montón de capacidad, la capacidad de producción que tenemos y cómo es necesario por eso pelear porque existan instituciones por más que estén medias flojas, defenderlas también y pelear por más y contra toda la idea de que lo privado es mejor, digamos, me parecía que eso está muy bueno para pensar el debate, para que le guste la historia. Ahí recién charlábamos un poco y decíamos, bueno, a ver, se abrieron 50 líneas. Claro, y nosotros incluso también, como dijimos, bueno, vamos a tirar un par de cosas al inicio y vemos qué sale. Se abrieron un montón. Entonces, ¿cuáles serían como claro, como algunos ejes que les gustaría que pensemos un poco más, como para desarrollarlos por ese lado? Yo les tiré, fui tirando algunos, Amparo también tiró, o sea... Arte Industria estaba bueno. Arte Industria, ajá. Bien. Estaba bueno. O sea, yo me quedé pensando en eso, pensando que para mí lo que mejor hace la adaptación es un poco en sintonía de lo que vienen diciendo todos, de que es re loco, es paradójico que salga en Netflix y todo, pero así mismo el mensaje es simbólico, claro, eso que decía Javier, de que es difícil pensarla al Eternauta como una serie no politizada, anclada en la realidad y en lo que pasa. Me parece que la mejor decisión que tiene esta adaptación es hacerla bien actual y que me parece que demuestra lo que es la importancia del trabajo colectivo y como que la misma pensaba en esto de que a lo largo de la historia obras de arte, películas o grandes obras han marcado de época, han generado movimientos. Me parece que nada, esto que decía Javier al principio, de como que mucha gente se inspiró a hacer una clase de cine urbano que cuente con Pizza, Birra y Paso, o con Ocupa, que ahora lo que genera es también a partir de una idea muy marcada de que la salida es colectiva, de Ampi contando cómo la sensación de trabajo, de todo esto, de que nada, que es inspiradora, que la respuesta al problema de Netflix está en esta paradoja que ponen en la serie, en el mensaje que tiene, en lo que genera, en cómo está convirtiéndose. Yo también pensaba en cómo es esta la de la máscara. B de Vendetta. B de Vendetta. B de Vendetta, sí. ¿Cómo fue el también. Estas películas que impactan en lo popular y que porque nada de eso, no es solamente lo argentino, sino que es una serie que impactó en todo el mundo, esta tendencia en Netflix, eso habla con un mensaje muy fuerte, con un lenguaje que es pro, que es argentino, entonces no es familiar para todo el mundo y así todo impacta no solo por la superproducción que tiene, sino porque es diferente, tiene un mensaje diferente, descoloca, lleva a pensar otras cosas y me parece que es por lo que estoy acá, ¿no? Para hablar de eso es lo que me interesa, como
como que es re fuerte, es un mensaje muy fuerte, muy por fuera de la norma, de lo que se instala en todo lo que vemos audiovisualmente, que está en boca de todo el mundo. Entonces me parece que es zarpado como en el arte siempre se abre paso a través a pesar de que no, que te pongan que tengan que sacar 10 capítulos, te lo sacan todos juntos, a pesar de la posta que es Netflix, así todo se abre paso, el arte siempre, es la expresión de las cosas que pasan. Es que está bueno también pensar en esa paradoja, porque también es como que analizás las distintas variantes de decir, problematizar por qué, a partir de la inversión de Netflix y todo, es que se logra también, y de buscar como caminos más, más también más nacionales, por así decirlo, y al mismo tiempo es como que también es verdad que a partir de eso se pudo como lograr esto de esta magnitud y que la gente se identifique con el producto y que y nada, como esa doble cara de que está bueno como reflexionar, analizar, problematizar, y al mismo tiempo es como que está buenísimo como todo lo que se produjo de identificarse y también de apropiarlo y generar esta resistencia que estábamos hablando. Sí, yo ahí traigo una cosa a colación de lo que decís también. Ayer hubo una charla hace un par de días de Lucrecia Martel, que yo no la pude escuchar, pero apareció un fragmento en Twitter que me encantó, porque aparte lo hicieron los del Malva, la charla, la transmitieron en vivo, pero después sacaron el vivo, o sea, después no lo dejaron colgado. Entonces, viste esas cosas terribles que uno dice, ¿por qué? Pero había una parte en donde ella dice, Lucrecia Martel, que es el momento de repensar todo, dice ella, ¿no? Lo dice con palabras mucho más lindas, de que plantea que hay que inventar el futuro próximo, que estamos frente a una situación en la cual tenemos que inventar el futuro próximo. Porque la lógica, ¿cuál es? Que hay tal nivel de destrucción, ahora ya hablemos de forma más llana, digamos, hay tal nivel de destrucción de todas las... estamos hablando llano, digo, pero para decirlo de forma brutal, hay tal nivel de destrucción de las políticas públicas culturales, la destrucción del Inca, por ejemplo, que Pirovano, que es el presidente del Inca, dijo que él se sentía orgulloso que no se haya producido ninguna película, en realidad producido ninguna película, 0 películas durante su gestión. Hay que decirlo, ¿no? Hay que tener capacidad de ser el presidente del Inca y decir, estoy orgulloso de que no, y ponerlo en un flyer. Entonces, cuando antes de él se estrenaban, o por lo menos había producciones de 200 películas más o menos por año, que son las que permitían que hubiera un ejercicio. Activo. Claro, un ejercicio, una actividad, un ejercicio y primeras armas, digamos, de muchos directores para después poder hacer otras películas más grandes. Es decir, si vos no tenés eso, no puede existir. Bueno, entonces, hay tal nivel de destrucción que hay una discusión que nosotros tenemos que abrir en el mundo del cine o en todas las artes, porque también se destruyeron casi todos los institutos, o sea, incluso ahora las últimas movilizaciones que hubo fue sobre el Instituto Nacional de Teatro, o sea, todo está pasado en el ajuste. Si este nivel de destrucción al mismo tiempo no es una oportunidad de repensarnos a nosotros en cómo van a ser las formas de producción de cultura más adelante, ¿no? O sea, que en ese sentido, imaginar futuros nuevos posibles, ¿no? Porque incluso hasta el Inca era problemático antes, o sea, ¿no? Uno lo defiende, pero también era problemático para producir. Entonces, dice, ya que rompieron todo, repensemos todo de vuelta, es decir, como un... Claro, es como que en un sentido tenés que poner el primer ladrillo, tenés que empezar a pensarlo otra vez. Entonces, yo creo que hay algo ahí que es importante. Entonces, sobre eso planteo algunas cositas con respecto a la relación arte-industria. Para mí hay... por ejemplo, hay una cosa, Netflix no deja un peso en Argentina. Por ejemplo, digo también para pensarlo. O sea, no hay un impuesto, nosotros discutimos, hace 2 años o 3 años discutíamos antes del gobierno de Milei,
el debate que estábamos haciendo en los sectores del cine era si podíamos lograr que hubiera un impuesto a las grandes plataformas, le decíamos impuesto a las OTT, intentamos incluso meter leyes en el gobierno, en el Parlamento, hicimos movilizaciones y todo para ver si los tipos dejaran una guita acá. O sea, si vos venís, digamos, sos la principal distribuidora, porque es, ¿no? de cine en Argentina, porque todo el mundo lo ve en su casa, digamos, paga y qué sé yo, y se lleva toda la plata, no deja nada. Paga solo IVA, una boludez, pero no hay un impuesto. Poné una guita, dejá plata, y que esa plata que se le saca a Netflix vaya a la producción nacional de cine, ¿no? Para que los realizadores nacionales puedan producir películas. Pensado que esos fondos estén también administrados de forma democrática, ¿no? Que después esa plata está y decide un X que no sabe quién es, o el presidente de no sé qué, puesto a dedo por el ejecutivo, que va a hacer. No. Bueno, eso ni siquiera está. O sea, ese nivel es brutal si uno lo piensa así, ¿no? De que una plataforma no deje dinero en el país y se lleva todo. Otro punto, la cuota de pantalla. Para hablar de cuestiones, la cuota de pantalla es algo importante. Es algo que se discute que en todo el mundo, si ustedes busquen cuota de pantalla en internet y pregunten cuánta cuota de pantalla hay en distintos países del mundo, y van a encontrar con que Francia tiene el 30%, Corea, por ejemplo, que es uno de los principales industrias de polo cinematográfico del mundo, se desarrolló porque tiene una cuota de pantalla alta. O sea, porque empezó por ahí, y hablando en términos capitalistas, yo soy de otro palo, pero hablando en términos capitalistas, bien capitalistas, los tipos dijeron, para que haya desarrollo industrial capitalista en Corea, vos tenés que sí o sí producir películas, una cuota de producción de películas tiene que ser con trabajo nacional y hechas en Corea, y también en los cines de Corea hay un porcentaje altísimo, antes era el 60%, creo que lo bajaron hasta el 40, al 30, o sea, es un montón, era más de la mitad, se tenían que ver películas coreanas. Entonces lograron que capitalistas extranjeros, por eso sigo hablando en términos brutalmente capitalistas, invirtieran, ¿no? Para decir, bueno, invierto acá, para decir, son películas nacionales y entran al mercado coreano, ¿no? Y es la forma en que la cuota de pantalla le sirvió a los tipos para desarrollar una industria capitalista, un polo industrial nacional. Bueno, Argentina no tiene cuota de pantalla. O sea, ni siquiera para pensar en términos capitales. O sea, tiene una cuota de pantalla, en realidad. Sí, acá me dice que no. O sea, hay una que la ley del cine dice que la eliminaron ahora. La eliminaron por decreto, pero antes la que tenían ni siquiera se cumplía. Era un porcentaje que nadie exacto, un 6, pero nadie sabía bien cuánto era, porque siempre que lo buscabas era dónde está el porcentaje, y nadie lo cumplía. Entonces vos hacías una película y no entraba a los cines. Porque incluso preferían pagar la multa antes que pasar tu película. Entonces vos hacías una película nacional y por ley tenía que entrar en los cines. Y el tipo decía, no te la paso y pago ¿cuánto es la multa? Toma, te doy la multa. Ya está. Y entonces tu película moría en el único cine nacional que existe en el mundo, país, se llama Gaumont. El Gaumont, o el Gomón, como es decir, el único cine que realmente funciona en Argentina con películas nacionales. Entonces, es un nivel de dependencia, de apriete, digamos, sobre la producción nacional muy, muy grande, y estamos hablando de dos cosas: que Netflix no deja plata y de que haya una cuota de pantalla para películas nacionales. Dos cosas muy mínimas, pero que si se cumplieran podría ser un paso para adelante. Bueno, parece que para hacer eso tenés que hacer una movilización gigantesca para lograr algo así hoy en Argentina. Entonces yo creo que hay algo. Ahora, eso no te va a resolver nada. Yo creo que eso te empieza por una parte a resolverlo, ¿no? Pero bueno, nos deja en la cabeza qué tipo de industria, cómo desarrollamos una industria nacional. Digo, dos cosas más nomás. Hubo, por ejemplo, una forma que se logró fue la Revolución Rusa y otra la Revolución Cubana. Ahí me fui a la miércoles, pero una fue la Revolución Rusa, fue que los tipos expropiaron todas las grandes productoras y las pusieron a producir bajo control de los realizadores. Esa fue una forma de desarrollar la industria nacional cinematográfica en la Unión Soviética. Y lo mandaron a Eisenstein, que era el principal director de cine, a que investigara en Hollywood cómo era la industria norteamericana para trasladar esa misma forma de producción a la industria soviética.
O sea, ¿no? Como si nosotros mandáramos algunos para ver, bueno, ¿cómo es todo esto del CGI? Yo qué sé, traerlo todo para acá y vemos qué hacemos. Igual película rusa no hay mucho, No, veamos. no vemos, pero hay un montón. No vemos, pero y Cuba hizo lo mismo. Cuba expropió las grandes productoras que eran y con eso armó la industria propia. O sea, también hay otra vía. Hay una vía revolucionaria que es la expropiación y la puesta a producir, y hay otra vía más capitalista que son las cuotas pantalla. Pero ninguna de las dos, o sea, en Argentina existe. Es más bien, arrodillate frente a Estados Unidos, van a poner una plata y fíjate cuándo haces una película. Porque vos laburaste, pero después no tuviste otro laburo ahí. No. Por eso, es decir, No sé la rueda no qué se va a está pasar, moviendo. pero- Claro, la rueda no se está moviendo. O sea, te hacen van a venir, te van a hacer una película cada tanto y van a hacer una serie cada tanto. Estamos en un auge, estamos en un problemón, claro. Incluso para mí, por esto que vos decís de como que mandar a alguien a que ellos hacen lo mismo, mandan a alguien y dicen, bueno, esto funciona acá, ¿Qué comemos de ahí? Sí, te roban capital humano. claro. Bueno, le trajimos malas noticias a todos, pero no hay... Una alegría, tenemos una buena noticia y una mala. Hubo una gran serie, claro.